Norma Piña y PRIAN en shock. La oposición busca apelar a la sobrerepresentación para evitar que se elijan a jueces, magistrados y ministros. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Hoy Luisa María Alcalde les tumba a los conservadores su cuentito de sobrerepresentación. No olvidemos que el PRIAN fue responsable de reformar el principio de representación proporcional por partido. Luisa María Alcalde explicó los detalles sobre la regulación de los diputados plurinominales y la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más mexicanos se enteren de lo que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación. A continuación con el video. Con su permiso, presidente, buenos días a todas, a todos medios de comunicación, los que nos escuchan. El día de hoy queremos tocar el tema de la sobrerepresentación para conocimiento de todo el pueblo de México. Este tema, como sabemos, en las últimas semanas ha empezado a surgir en los medios de comunicación, en diferentes foros. Sabemos que próximamente, en las próximas semanas, se va a definir cuál es la integración del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y así inician varias voces y articulistas que hablan sobre la sobrerepresentación. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. Si me prestan la famosa cláusula de gobernabilidad. Adelante. Primero que nada, conocer que en 1996 hubo una reforma constitucional, se modificó la Carta Magna, la Constitución, y fue una reforma que hasta el día de hoy está vigente. El artículo 54 de nuestra Constitución regula cuál va a ser la distribución de los plurinominales. Y con esta distribución regula también lo que se ha llamado la sobrerepresentación. Y hay dos reglas muy importantes que establece nuestra Constitución que, como aquí podemos ver en el texto, dice: primera regla, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, ya sea por la vía de mayoría o plurinominal. Cualquiera de las dos, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es la primera regla que establece nuestra Constitución sobre la sobrerepresentación. Y la segunda regla que establece: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional. Es decir, que la votación total emitida por un partido más 8 puntos porcentuales va a ser el límite máximo que podrá tener el partido político respecto a la asignación de curules de diputados. Estas dos reglas que se introdujeron en la Constitución en el 96, hoy están vigentes en nuestra Constitución. Un par de meses después, igual en el 96, se reformó también el COFIPE, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en aquel momento se introduce una regla específica que habla sobre las coaliciones, precisamente para poder distribuir a los diputados plurinominales. ¿Y qué dice ese artículo 59A del entonces COFIPE? Dice: a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Entonces, en el 96 se establecía esta regla específica que se decía: tratándose de coaliciones, se va a contemplar como si se tratara de un solo partido político. Este artículo, reformado en 2008,
adelante, se eliminó por completo. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, por mayoría, eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A, que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Y lo podemos ver en todas las elecciones que siguieron después de 2008. Vamos a verlo. 2009, por ejemplo, hubo coalición PRI, Verde Ecologista, también PT y lo que era Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue la distribución de los diputados plurinominales? Por partido, no por coalición, por partido, como dice la Constitución. En la elección de 2012 hubo coalición del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, también del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2015 hubo coalición del PRI, Verde Ecologista, del PRD y del PT. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2018, PRI, Verde y Nueva Alianza, Morena, ya como partido político con Encuentro Social y PT, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y nuevamente, de acuerdo a la Constitución, la distribución fue por partido, no por coalición. Finalmente, en 2021, que fue la coalición de PRI, PAN, PRD, Morena, PT y Verde, nuevamente, de acuerdo a nuestra Constitución, la distribución fue por partido. Es decir, desde que se reforma en 2008 el COFIPE y se elimina la regla específica que decía que las coaliciones se contarían como partidos políticos, empieza esta distribución de plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos. ¿Qué pasa en esta legislatura? Ahora, con la reciente elección, como podemos ver aquí y lo hemos presentado en anteriores ocasiones, estos son los diputados por mayoría que se han obtenido por parte de los partidos. En el caso de Morena, por ejemplo, 161 diputados por mayoría, distritos ganados. El cálculo de acuerdo a el criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales, dando un total de 248. Primera regla de la Constitución que regula la sobrerepresentación: no más de 300 diputados, 248. No son más de 248 diputados, es la primera regla. Y segunda regla que establece la Constitución es el total de la votación emitida más 8 puntos porcentuales, no puede exceder. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54%. Si le incluye uno los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6%. No excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Y así lo podemos ver en el caso del PT, 38 diputados por mayoría, 12 sería la asignación de representación proporcional, dando un total de 50. El PT obtuvo 5.8% de la votación, obtendría el 10% de representación en la Cámara. En el caso del Verde Ecologista, del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, lo mismo. En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución: que no excedan 300 y que no excedan la votación total más el 8%. Aquí está la distribución que hemos señalado. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución.
no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición. Entonces, esto, presidente, era importante mencionarlo. Sería bueno también escuchar pues a la academia, qué dicen los constitucionalistas respecto a qué dice nuestro texto constitucional y cómo debería ser interpretado ahora que en unas semanas vamos a conocer ya cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Es cuanto, presidente. Muy interesante, ¿verdad? Es lo mismo, es la misma regla, pero Aguilar Camín, por ejemplo, se fue de vacaciones y regresó, sí, pensando en esto, en que había una sobrerepresentación y que había que combatirla. Y otros adversarios están en lo mismo, pero como aquí lo expuso con mucha claridad Luisa María, sería bueno escuchar a Valadez, a Carvajal, a todos esos sabiondos, ¿no?, constitucionalistas, que cuando se trata de estos asuntos que son muy evidentes, ¿no?, se quedan callados, no se pronuncian. Ahí no hay abajo firmantes y le dejan a Aguilar Camín que ya ni siquiera sabe de historia, porque cuando una persona, un profesional, un intelectual se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento, mucho menos va a saber de derecho constitucional. Antier estuvieron conmigo legisladores de Estados Unidos y fue una pregunta. También a partir de la manipulación, ¿no? ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? Nada. Lo que está pasando es que se busca que los jueces, los magistrados, los ministros sean electos por el pueblo, porque eso es la democracia, y se les está dando la oportunidad a ellos de que participen. Pero acabamos de tratar el tema del narcotráfico. Luego les voy a poner 3 ejemplos de los jueces. Uno, luego, ¿conocen ustedes a Caro Quintero? Sí. Sí. Eran como 11 legisladores estadounidenses, senadores y diputados y de los 2 partidos. Bueno, pues resulta que al señor Caro Quintero, en el gobierno anterior, en la noche del un viernes,
ordenan que lo liberen. Eso se llama, y se aplica en México desde hace mucho tiempo, lamentablemente, y es parte de las violaciones a la Constitución y la falta de justicia y parte de la corrupción. Eso se le llama sabadazo, un lío para las traductoras, ¿no? Pero hablo hasta despacio para que dé tiempo de aclarar que es un sabadazo. Bueno, se libera y les llega la noticia a ustedes, Estados Unidos, al Departamento de Justicia, al Departamento de Estado. ¿Qué hicieron? ¿Cómo? Sí, la DEA y otras agencias. Y a buscar al señor Caro, que también, ya grande, en vez de irse a descansar, o a esconder y descansar, todo indica que seguía participando. Y se le volvió a detener. Pero esto lo hace un juez. Hace poco, les comento, el hermano de el líder de una organización que seguramente ustedes conocen o han oído hablar de ella, que se llama Jalisco Nueva Generación, el hermano del dirigente, es detenido y un juez ordena que se le libere y se le tiene que dejar en libertad en 24 horas. Y el juez no duerme hasta que sale de la cárcel este señor. Bueno, hace 15 días, esto se lo planteé, el hijo de uno de los dirigentes más importantes de la delincuencia en Guanajuato, igual, un juez también un sábado ordena que se le libere y está pendiente, no duerme y amenaza a los encargados de la cárcel que si no obedecen la resolución van a ser sancionados, y los sanciona porque se pasa el tiempo, 1 hora, 2 horas, de lo que él había otorgado como plazo para liberarlo. Creo que los multaron con 25,000 pesos a los de este reclusorio y lo dejaron salir. Entonces, ya no les hablé, que era mucho. Es decir, imagínense de que hay jueces que amparan, ¿sí?, a empresas eléctricas para que se le cobre más por la luz a la gente,
Ya no les dije, hay magistrados que no otorgan órdenes de aprehensión a quienes la Fiscalía considera que participaron en crímenes de Estado. Ya no alcancé a decirle, hay ministros que guardan en su escritorio expedientes para que los grandes empresarios y banqueros no paguen impuestos. Entonces, eso es lo que está de por medio. ¿Cuál violación al Estado de Derecho? Si eso no es Estado de Derecho, eso es Estado de chueco, Estado de cohecho. Y lo que se busca es resolver ese problema, porque si no, pues va a ser la misma puerta giratoria y lo mismo de siempre, solo castigar al que no tiene con qué comprar su inocencia. El que tiene dinero, como se decía antes en los pueblos, ¿cuándo has visto un costal de dinero en la cárcel? Los que tienen, pues son impunes, gozan de impunidad. Entonces eso es lo que se busca cambiar. Más añadidos que tienen que ver con lo mismo, ¿no? Con la deshonestidad, el que estén violando la Constitución, que estén ganando 4 veces más que el presidente, los ministros, y otras cosas, ¿no? El que la presidenta de la Suprema Corte va a una cena a la casa de otro ministro, una casa de lujo en Las Lomas, y se entrevista con el presidente de un partido, cenan. Y seguramente llegan a acuerdos, que por cierto debería de informar la señora de qué hablaron y además cómo es que aceptó ir a esa cena en pleno proceso electoral. Es interesante lo que está sucediendo, pero Así es, amigos, como terminaron de escuchar esta información y como dijo el presidente AMLO, a ver que los aviondos constitucionalistas expliquen la supuesta sobrerepresentación que había en la Cámara de Diputados. Se quedan callados, no se pronuncian, le dejan a Aguilar Camín la argumentación, que ya ni siquiera sabe de historia, mucho menos de derechos constitucionales.
Todo porque no quieren que los jueces estén al servicio del pueblo de México, quieren que estén al servicio de una minoría rapaz, tanto de delincuencia organizada como de cuello blanco. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.